Saludos amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Voy hoy a hablaros de un nuevo apartado del URTED de un curso de milagros. Un apartado incluido en el capítulo 6 que lleva por título Para tener da todo a todos. Para tener da todo a todos. Esto nos recuerda lo que se nos dice, creo que es en el Evangelio de Tomás, descubierto allá por el año 1945 en Egipto, que nos dice que aquello que te guardas te mata, aquello que conservas para ti de manera excluyente te mata, y aquello que compartes, aquello que das, te provee de vida eterna. Eso se nos dice en el Evangelio de Tomás. Porque aquello que das es para ti siempre, porque tú eres verdad en la unidad, tú eres verdad en la relación con toda la creación, con todas tus hermanas y con todos tus hermanos. Por lo cual quererlo conservar exclusivamente para ti, para explotarlo, para sacarle un beneficio exclusivo para ti mismo, es estar clamando por la muerte, es clamar por la separación, que es una ilusión, porque lo que es verdad es la unidad de todas las mentes. Para tener da todo a todos. Como cualquier buen maestro, él sabe más que tú ahora, pero él enseña solo para que seáis iguales. Se refiere, nos dice el traductor, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe más que nosotros, pero enseña solo para que seáis iguales. El Espíritu Santo nos enseña para que nos reconozcamos en esa conciencia de unidad. Porque el Espíritu Santo también es conciencia de unidad. Por eso está ahí, para recordárnosla. Tú eres Espíritu, tú eres santidad. Y esa incondicionalidad del Espíritu y ese valor de la santidad solamente son reconocibles en la unidad. Esto ocurre porque tú ya habías enseñado de forma equivocada, pues creíste lo que no era verdad. Esto le dice a Helen Chapman, la voz que ella identifica como la de Jesús. Esto ocurre porque tú, Helen, ya habías enseñado de forma equivocada, pues creíste lo que no era verdad. No creíste en tu propia perfección. Cuando no creemos en nuestra perfección, no creemos en la perfección de nuestros semejantes. Cuando nos sentimos culpables, pecadores, nos sentimos limitados, pues esa es la manera en la que valoramos a nuestros hermanos y hermanas, y por lo tanto los vemos dignos de represión, de castigo, de ataque, porque nosotros nos estamos atacando al mismo tiempo, al no reconocernos en esa perfección, la perfección del reino de Dios, la perfección de la obra de la fuente de vida. ¿Crees que Dios podría haberte enseñado que habías construido una mente dividida cuando Él sabe que tu mente es íntegra? Tu mente es íntegra, por lo tanto, todo se da en ella. Lo que Dios sí sabe es que sus canales de comunicación no están abiertos para Él. Así Él no puede impartir su gozo y saber que sus hijos son completamente dichosos. Hemos cerrado esos canales cuando los cerramos, cuando nos sentimos separados de nuestros hermanos y hermanas, cuando nos sentimos separados en nosotros mismos, cuando nos sentimos hijos del pecado, hijos de la traición, hijos del error. Eso es clamar por ataque, eso es clamar por situaciones de conflicto, eso es clamar por la muerte. Este compartir es un proceso que continúa, no en el tiempo, sino en la eternidad. La extensión de Dios, aunque no su compleción, se bloquea cuando la filiación no se comunica con Él como una sola. Así que Dios pensó, mis hijos están dormidos y hay que despertarlos. ¿Cómo podrías despertar a los niños mejor y más cariñosamente que con una suave voz, que no les asuste? Ya hemos hablado en algunas ocasiones, ¿no?
el corazón de los niños es extremadamente sensible. Por eso cuando le apagamos la luz se apaga el mundo. Lo que ellos sienten es lo que nosotros sentiríamos si fuéramos por la calle, por una calle de noche iluminada y de repente todo se apagara. Entonces nos estremeceríamos. Pues los niños sienten eso mismo. Su corazón es extremadamente sensible. Por lo tanto debemos ser cuidadosos. Y de esta misma manera el Padre Creador es cuidadoso con nosotros para, a través del Espíritu Santo, despertar, hacernos despertar en nosotros la conciencia. ¿Cómo podríais despertar a los niños mejor y más cariñosamente que con una suave voz que no les asuste, sino que simplemente les recuerde que la noche ya ha pasado y la luz ha llegado? No les cuentas que las pesadillas que ahora le asustaron no eran reales, pues los niños creen en la magia, tan solo les aseguras que ahora están a salvo. Para los niños la vigilia y el sueño no es muy diferente, entonces no les damos explicaciones. Para los niños la realidad es más amplia, porque aún no han aprendido a limitarse a determinados elementos y a permitir que esos determinados elementos condicionen lo que entendemos como nuestra realidad. Y de esta manera lo que entendemos por nuestra realidad no es la realidad objetiva, sino que es una interpretación de ella, es una adaptación que nosotros mismos hacemos a lo que se nos está imponiendo en nuestro entorno, porque le fue impuesto a todos y a todas los que forman parte de ese entorno. Tan solo les aseguras a esos niños que ahora están a salvo, habéis tenido pesadillas, ahora estáis a salvo con papá y mamá. No les das explicaciones, ellos ya se sienten a salvo y por lo tanto eso es lo que importa. Después les entrenas para que reconozcan las diferencias entre estar dormidos y despiertos, para que comprendan que no tienen que temer a los sueños. Así, cuando vengan los malos sueños, ellos mismos llamarán a la luz para disiparlos. Un maestro sabio enseña lo que se ha de conseguir, no lo que se ha de evitar. Un maestro sabio enseña lo que se ha de conseguir, no lo que se ha de evitar. Este es el sentido de las consignas afirmativas, no autoengañarse, sino compartir lo positivo, porque en Dios no hay negatividad, y de esto el mundo de percepciones en el cual nos movemos también nos informa de ello. Como siempre hemos dicho, no puedes tener menos 2 manzanas, menos 4 pesos, menos 3 hijos, no puedes tenerlo en la verdad. El banco te dice que puedes tener menos 4 euros, menos 10 dólares, porque el banco funciona conforme al sistema de pensamiento del ego, al sistema de pensamiento de la ilusión, al sistema de pensamiento que genera miseria, pobreza, conflicto, guerra, hambre, necesidad. Ese es el sistema de pensamiento de la banca internacional, pero no es el sistema de pensamientos del Espíritu Santo. Y como os comentaba, no puedes tener menos 2 manzanas, es imposible que tengas menos 2 manzanas. Solo el mercadeo negativo crea una realidad en la cual eso puede darse. Entonces este es el sentido de la voluntad afirmativa, no autoengañarse. Un maestro sabio enseña lo que se ha de conseguir, no lo que se ha de evitar. No enfatiza lo que tienes que evitar. Esto es muy importante porque hoy en día, desgraciadamente, hay profesionales del magisterio de la nueva era que se dedican a subrayar lo positivo, lo negativo, los males del ego, los autoengaños, las emociones negativas, la zona de confort en la cual siempre estamos, etcétera, etcétera.
porque tienen la voluntad de hacernos sentir miedo y de hacernos sentir que no son imprescindibles, que sus charlas, que sus conferencias, que sus libros no son imprescindibles para sentirnos bien, y ellos van a estar bombardeando una y otra vez con mensajes negativos. Por ejemplo, el otro día veía un vídeo en donde había uno de estos gurús, hablaba de que el dolor, de que el amor duele, ¿no? Este señor que lleva 20 años hablando de que el dolor, de que el amor no duele, que el amor es bondad, que el amor es plenitud, que el amor es integridad. Ahora de repente habla de lo contrario, porque quiere engañarnos, porque lleva 20 años vendiendo su palabrería barata y ahora necesita cambiarse al otro extremo para poder seguir vendiéndola. Es un mercader, es uno de aquellos contra los cuales Jesús se indignaba en el templo, y lo hacía sin ningún tipo de rubor. Ese es mi punto de vista. Entonces no hay que juzgar a nadie. Yo estoy también en ese proceso de no juzgar a mis semejantes, pero aún así considero importante que os reconozcáis, vosotros y vosotras que tenéis la deferencia de escuchar mis vídeos en algún momento, que reconozcáis en vosotros vuestro propio maestro, porque esa es la diferencia, ese es el matiz importante que permite que haya un cambio con respecto a cualquier tiempo pasado. Ese es el nuevo paradigma, ese es el nuevo patrón. En ti está tu maestro. No necesitas sacar la cartera para que ningún palabrero te venda sus charlas, sus libros, sus conferencias repetitivas en donde una y otra vez dice lo mismo, y lo que hace es que sus seguidores se convierten en idólatras, convierten un ídolo en aquel que permanentemente repite lo mismo. Entonces eso es seguir en lo mismo. Eso no es, porque como os comentaba, reconocer en ti el poder, reconocer en ti el maestro, reconocer en ti la guía del Espíritu Santo, porque tú eres espíritu y tú eres santidad, y hacerlo gozosamente, sin atacar como probablemente yo lo he estado haciendo ahora mismo también. Eso es lo que os va a hacer que deis un gran salto en vuestra progresión. Un maestro sabio no enfatiza lo que tienes que evitar para escapar del daño, sino lo que necesitas aprender para ser feliz. Esto es cierto incluso para los maestros del mundo. Escuchemos la voz de este texto, que probablemente será más significativa para los estudiantes y las estudiantes de un curso de milagro que las reflexiones que yo pueda hacer. Considera la confusión que un niño experimentaría si se le dijera: no hagas esto porque podría lastimarte y es peligroso, pero si haces eso otro no sufrirás daño alguno, estarás a salvo y así no tendrás miedo. Todo esto podría decirse con solo 3 palabras: haz solo esto, haz solo esto, haz el bien, haz lo que está conforme con la conciencia de unidad, con el reino de Dios que está en ti, con la incondicionalidad del amor, comparte consignas positivas, y de esa manera las estarás sembrando en los corazones de todos y de todas aquellas que te escuchan. Tan sencillo como esto. Y de esta manera estarás manifestando voluntad de que verdaderamente se dé una transformación, incluso en el ámbito social. Y como todos sabemos, estamos necesitados de ello. Haz solo esto. Esta sencilla afirmación es perfectamente clara, fácil de entender y muy fácil de recordar. El Espíritu Santo nunca resalta los errores, porque no pretende asustar a los niños, y aquellos que carecen de sabiduría son ciertamente niños. Los que carecen de sabiduría son inmaduros, aunque lleven un nombre que indique lo contrario, ¿no? Por apellidarte Maduro no por eso significa que lo seas, ¿no? Pero por lo menos ese apellido te recuerda
de que en ti latente está esa madurez. El Espíritu Santo nunca resalta los errores, porque no pretende asustar a los niños, y aquellos que carecen de sabiduría son ciertamente niños. Pero Él siempre responde a su llamada, y su confiabilidad los hace sentirse más seguros. Los niños confunden la fantasía con la realidad, y se asustan porque no conocen la diferencia. El Espíritu Santo no hace distinciones entre diferentes sueños, simplemente los desvanece. Su luz es siempre la llamada a despertar de cualquier cosa que hayas estado soñando. En los sueños no hay nada duradero, y el Espíritu Santo, brillando con la luz de Dios mismo, habla solo en nombre de aquello que perdura para siempre. El Espíritu Santo habla en nombre de aquello que es eterno, de aquello que no empieza ni termina, del amor, de la bondad, de la belleza, de la creatividad, del poder, de la libertad, de la empatía, de la sensibilidad, de esa fortaleza de Dios, de esa indefensión en la cual radica mi seguridad, como bien nos dice una de las lecciones de un curso de milagro. De ello da noticia la voz que habla por Dios, de ello da noticia el Espíritu Santo. Cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan desaparecido, sabrás que eres eterno. Muchos piensan que esto se logra con la muerte. Muchos piensan que esto se logra con la muerte. Con la muerte del cuerpo podemos acceder a la eternidad. Muchos piensan, muchos albergan en sí esa idea equivocada. Porque esa es una idea que viene del ego. Porque el ego es el que se identifica con el tiempo. Y porque la muerte del cuerpo se da en la ilusión del tiempo. Cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan desaparecido, sabrás que eres eterno. Muchos piensan que esto se logra con la muerte, pero nada se consigue con la muerte. Nada se consigue con la muerte. La muerte no existe. La muerte no es real, porque no afecta a lo que es verdadero. La muerte no es nada. Todo se consigue con la vida, todo se consigue con la vida, en la vida está todo, y la vida está en la eternidad. En la eternidad Dios comparte su naturaleza, en la eternidad reconocemos nuestra verdadera vida, no en la ilusión del tiempo, no en la ilusión del espacio. Y de que tiempo y espacio sean ilusorios, de ello también nos informan las diferentes disciplinas científicas como la física, que están avanzando mucho en este sentido. Todo se consigue con la vida, y la vida es mental y está en la mente. La experiencia humana es una experiencia mental. Por eso cuando pecamos en la mente, cuando cometemos el error de desear la mujer del vecino, del prójimo, por ejemplo, la falta ya se da. Da igual que se manifieste, porque ya es una idea de carencia. Todo deseo es consecuencia de una mentalidad de carencia. Y esto no es un juicio moral sobre la sexualidad. Todo deseo es una manifestación, una expresión de carencia. Deseo y desidia tienen una misma raíz etimológica. Deseo y desidia significan estar sentados sin hacer nada, ser meros seres reactivos, que es lo que hacemos cuando nos sentamos ante las cajas tontas durante horas, ante los televisores, a tragarnos toda la basura con la que se nos bombardea en ella, ¿no? Y vemos a esas cajas tontas como una autoridad, como si fuera el detonante de nuestra realidad. Y cuando alguien no está influido por ella, la atacamos, ¿no? Le llamamos nini, perro flauta, porque necesitamos subrayarnos en la ilusión en la cual estamos. Ver la tele no es una actividad, ver la tele es una pasividad, es un culto a la pasividad. Cuando una persona activa ve la tele, verá mucho más allá, ¿no? Por eso ve elementos del guión, elementos de la producción cinematográfica, porque está despierto, incluso mirando las ilusiones que tienen presos y dormidos a los hombres y mujeres del mundo. Incluso mirando esas ilusiones, la persona despierta ve mucho más allá,
y recibe un aprendizaje. Fijaos la diferencia entre ser consciente, entre estar despierto y en ser un mero sujeto pasivo ante un mundo del cual nos creemos separados. Todo se consigue con la vida y la vida es mental y está en la mente. Mente con mayúscula se nos pone aquí. El cuerpo ni vive ni muere porque no te puede contener a ti, que eres vida. El cuerpo informa de nuestra realidad mental. Si en nuestra mente hay enfermedad, hay conflicto, hay separación, el cuerpo informa en sus síntomas de todo ello. Si en nuestra mente hay plenitud, hay incondicionalidad del amor, hay bondad que es ese bonding que es sinónimo de la unidad, ese bonding que alude a la verdad del único milagro, el milagro de la vida, que es el regalo de Dios para todos y para todas. Si en nuestra mente eso es lo que está, pues en nuestro cuerpo, al igual que en toda nuestra realidad, se va a informar de toda esa belleza. Y habremos aprendido a ver más allá de las apariencias, porque las apariencias son apariencias, no son la verdad. Entonces miraremos la verdad de nuestros semejantes, miraremos a sus corazones, daremos una respuesta desde el amor en todas nuestras situaciones en las cuales se dan relaciones, y todas esas relaciones pues serán entonces santificadas. Si compartimos la misma mente, tú puedes vencer a la muerte porque yo lo hice. Jesús venció a la muerte porque la muerte no es real. La muerte es un intento de resolver conflictos sin tomar decisiones. Esto es bastante significativo, ¿no? Eso es lo que hacemos cuando queremos irnos a dormir y evadirnos de nuestros problemas, ¿no? Pensamos que por eso las personas depresivas duermen tanto, las personas que están tristes, las personas que piensan que esto es un valle de lágrimas, solo quieren esconderse bajo las mantas, abrazarla a la almohada, piensan que eso es un tiempo muerto, piensan que eso ya no es vida, pero cuando dormimos nuestra mente sigue experimentando igualmente. Por eso soñamos porque nuestra mente está activa. Entonces la vida en un mundo de separación, es permanente clamor por la muerte, permanente veneración por la muerte. Por eso nos dice Jesús en los evangelios que Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos, y por lo tanto solo en la vida, solo en la eternidad, solo en lo permanente, solo en lo que ni empieza ni termina, podemos reconocer la divinidad, podemos reconocer nuestra verdadera vida. La muerte es un intento de resolver conflictos sin tomar decisiones. Como cualquier otra solución imposible que el ego intenta, no funcionará. Todas las propuestas del ego, todas las propuestas evasivas del ego, no llevan a buen puerto. Son experiencias entre los laberintos de la ilusión, entre los laberintos de la casa de la ilusión, que en última instancia nos llevan a los caminos del amor, en los cuales transitamos con gozo, porque sabemos que ese gozo es el fruto que da noticia de que estamos en el camino adecuado. Si estás sufriendo, si estás depresivo, si estás triste, pues entonces considera qué enseñanzas estás recibiendo que te hacen sentir así. No están dando un buen fruto en ti. Esto no es hacer un juicio de esas enseñanzas, pero sí es en determinar que esas enseñanzas parece ser que no son significativas para ti. Esto puede ocurrir con cualquier cosa, incluso con un curso de milagros. Un curso de milagros puede que no sea para todo el mundo. Lo que es para todo el mundo es despertar, es ser consciente,
es reconocerse en sí el reino de Dios, es reconocerse como heredero de ese reino. Eso sí es para todo, pero un curso de milagros no es más que un elemento formal que nos sirve como herramienta para llegar a ese despertar. Entonces puede ser significativo para algunos y para otros pues puede que no lo sea. Para mí sí lo es, y por lo tanto sigo trabajando con él, como sigo trabajando con un curso de amor y con otros textos que me suponen un aporte. Y como sigo escuchando a todos esos maestros y maestras, facilitadores, facilitadoras, estudiantes de un curso de milagro, de un curso de amor, que comparten en sus blogs, en las redes sociales, en sus canales de YouTube, todas sus impresiones, toda su experiencia y toda su sabiduría, toda esa sabiduría a la cual van despertando, que es la sabiduría que está en todos, porque es la sabiduría de Dios, no es la sabiduría del mundo. Ya como hemos dicho muchas veces, en el mundo, en un mundo de separación, donde está el sabio está el ignorante, donde está el ordenado está el desordenado, porque somos una cosa y la otra dependiendo de determinadas circunstancias. Entonces busca el reino de Dios, porque ahí no se da esa dualidad, no se da ese contraste, no se da esa comparación, sino que se da algo íntegro que permite que todo lo demás se te dé por añadidura. Busca el reino de Dios, eso nos dice Jesús, y el reino de Dios está en ti, y tú eres el reino de Dios en la verdad, porque Dios no juega al escondite. Dios no se esconde dentro de ti, ni se esconde en las montañas, ni en las cumbres. Dios está siempre en ti. Dios está en la bondad, en la belleza, en la dicha, en la plenitud, en la incondicionalidad. Y somos nosotros los que, creyéndonos separados, hemos construido, hemos erigido obstáculos, velos que nos impiden reconocer esa bondad, esa belleza, esa integridad. Dios no hizo el cuerpo porque es vulnerable. Dios no hace lo vulnerable, Dios hace lo invulnerable. Dios hace aquello en lo cual lo vulnerable es inconcebible, y por lo tanto no pertenece al reino. El cuerpo es el símbolo de lo que piensas que eres. El cuerpo simboliza lo que crees que eres. Es claramente un recurso de separación y por lo tanto no existe. Los físicos, la física cuántica, nos dicen que si observamos el cuerpo con un microscopio electrónico muy potente, pues vemos que ahí no hay nada. Hay partículas diminutas que en sí albergan igualmente otras partículas diminutas, y así probablemente hasta el infinito. Con lo cual el cuerpo es una percepción humana. Lo que creemos que es el cuerpo es una percepción humana. Otra percepción distinta lo interpretaría de otra manera, con lo cual esta percepción humana no es algo universal. Y esto nos lo dice la propia ciencia. Dios no hizo el cuerpo porque es vulnerable y por lo tanto no pertenece al reino. El cuerpo es el símbolo de lo que piensas que eres. Es claramente un recurso de separación y por lo tanto no existe. El Espíritu Santo, como siempre, toma lo que has hecho y lo transforma en un recurso de aprendizaje para ti. De nuevo, como siempre, reinterpreta lo que el ego utiliza como un argumento a favor de la separación y lo convierte en un argumento contra ella. Con lo cual el cuerpo es algo neutro, que debe ser dignificado cuando lo interpretamos como un recurso de enseñanza, como un recurso de aprendizaje. Si la mente puede sanar el cuerpo, pero el cuerpo no puede sanar la mente, entonces la mente debe ser más fuerte. Todo milagro demuestra esto. La mente es verdad, el cuerpo es ilusorio.
Todo milagro demuestra esto. Hemos dicho que el Espíritu Santo es la motivación para los milagros. El cuerpo es como el espejo en el cual nos afeitamos, en el cual nos maquillamos, en el cual nos aseamos, en el cual nos arreglamos, o ante el cual hacemos todas estas cosas, mejor dicho. El espejo no es nosotros, pero es una herramienta muy importante para que hagamos todas estas cosas. Y sabemos que el espejo no es nosotros, pero no nos enfrentamos a él. No lo llamamos ilusión, no nos ponemos en actitud de combate, no le damos una piña al espejo, a la luna del espejo. Eso lo hacen los que no están bien, ¿no? Los que le dan puñetazos a la luna del espejo es que tienen algún tipo de problema y que debemos de ayudarle para que resuelvan ese problema que les determina ser tan agresivos, ¿no? Entonces la luna del espejo es como nuestro cuerpo con respecto a nuestra mente. Nos informa de nuestra realidad mental y por lo tanto permite que corrijamos lo que debamos corregir dentro de esa mente. Y en nosotros está el poder que nos permite corregirlo. Hemos dicho que el Espíritu Santo es la motivación para los milagros. Esto es así porque Él siempre te dice que solo la mente es real. Porque solo la mente se puede compartir. El cuerpo es algo separado y por lo tanto no puede ser parte de ti. Ser de una sola mente tiene sentido, ser de una sola mente tiene sentido, pero ser de un solo cuerpo no lo tiene. Según las leyes de la mente, el cuerpo no tiene sentido. Decía al principito, ya hemos puesto este ejemplo muchísimas veces, que lo esencial es invisible a la vista. El cuerpo, por lo tanto, que es visible, no nos informa de lo esencial. Lo esencial es la amistad, la bondad, la solidaridad, la comprensión, la empatía, la sensibilidad, el amor, la fortaleza, el poder, la libertad, la creatividad. Todo ello es imperceptible para los sentidos. Pero no podemos vivir sin que estos elementos tengan ascendente sobre nuestras vidas. No podemos llevar una existencia dichosa sin que estos elementos sean significativos para nosotros. Con lo cual nos damos cuenta de cómo elementos que no son perceptibles, que son invisibles para los ojos, para la mirada física, para todos y para todas sin excepción, son importantes, creemos en ellos. Con lo cual en esta reflexión se evidencia la falsedad de esa expresión que dice que solo creo lo que veo, porque todo el mundo cree en la amistad, en la bondad, en la belleza, en la integridad, en la empatía, en el amor. Todo el mundo en uno u otro sentido cree en estas cosas de las cuales no podemos decir que las vemos con los ojos. Vemos muestras de ello, pero no la amistad, la bondad, la belleza, la libertad, la eternidad. No podemos ver manifestaciones de todo ello. Para el Espíritu Santo no hay orden de dificultad en los milagros. A estas alturas esto ya te debe resultar bastante familiar, pero todavía no ha llegado a ser creíble. Por lo tanto, no lo entiendes y no puedes usarlo. De esto se nos habla de manera extendida en el capítulo 1 del libro impreso de un curso de milagros. Tenemos todavía demasiado que lograr a favor del reino como para permitir que este concepto crucial se nos escape. Es realmente una piedra fundamental del sistema de pensamiento que yo enseño y que quiero que tú enseñes. No puedes hacer milagros si no crees en esto, de que no hay orden de dificultad en los milagros, ya que es una creencia en la perfecta igualdad. Dios no inventa jerarquía, Dios comparte su naturaleza y de esa manera se da la creación. Las jerarquías las inventa la condición humana. Jerarquías que en principio subrayan la separación, pero que igualmente son reinterpretables, por lo tanto, tampoco se trata de ponernos en combate contra ellas. Se trata de que cumplan el propósito que el Espíritu Santo les asigna cuando las reinterpretan. Una posición de privilegio en la sociedad es una posición de servicio a tus hermanos y hermanas. Esa es la manera en la que el Espíritu Santo reinterpreta las posiciones de poder mundano.
A los idénticos hijos de Dios solo se les puede ofrecer un regalo idéntico, y esto es un aprecio total, ni más ni menos. Sin una gama variable, el orden de dificultad no tiene sentido y no debe haber gama alguna en lo que os ofrecéis entre vosotros. El Espíritu Santo que conduce a Dios transforma la comunicación en ser, tal como en última instancia transforma percepción en conocimiento. El Espíritu Santo transforma, reinterpretándola, la percepción en conocimiento. Lo que comunicas no lo pierdes. El ego usa el cuerpo para atacar, para obtener placer y para vanagloriarse. Ese es el fin que el ego atribuye al cuerpo. Atacar, obtener placer, vanagloriarse. La demencia de esta percepción hace que sea temible. El Espíritu Santo lo contempla únicamente como un medio de comunicación. Y como comunicar es compartir, por lo tanto para ello está este medio de comunicación, para compartir. La comunicación se convierte en comunión. Podrías discutir diciendo que el miedo, al igual que el amor, se pueden comunicar y por lo tanto también se pueden compartir. Pero esto no es tan cierto como parece a primera vista. Los que comunican miedo promueven el ataque y el ataque siempre interrumpe la comunicación. El ataque interrumpe la comunicación, por lo tanto compartir miedo no es compartir. Es interrumpir la comunicación. El ataque siempre interrumpe la comunicación y de esta manera hace que la comunión sea imposible, porque compartir es aportarnos mutuamente un beneficio. Esto tiene que ver con lo que os comentaba anteriormente. Para Dios lo negativo no existe. Para el sistema de pensamientos de Dios no existe lo negativo. No puedes tener menos 2 manzanas, menos 2 hijos, menos 2 dólares. Para el sistema de pensamientos de Dios no podemos compartirnos negatividad. Al hacerlo simplemente interrumpimos la comunicación, interrumpimos el compartir. Los que comunican miedo promueven el ataque y el ataque siempre interrumpe la comunicación y de esta manera hace que la comunión sea imposible. Los egos ciertamente se unen en alianzas temporales, pero siempre para lo que cada uno pueda conseguir para sí mismo. Es un interés exclusivo y excluyente el que nos hace relacionarnos de manera egótica con los demás. No nos mueve el amor, no nos mueve el afecto, no nos mueve el beneficio global. Estas son las alianzas del ego, de las cuales también se nos habla en el texto impreso de Un Curso de Milagro. El Espíritu Santo comunica solo lo que cada uno puede dar a todos. Él nunca quita nada porque quiere que tú lo conserves. Por ello sus enseñanzas comienzan con la siguiente lección. Para tener, da todo a todos. Para tener, da todo a todos. Así comienzan las enseñanzas del Espíritu Santo. Es decir, generosidad total. Si no somos infinitamente generosos, no hemos empezado a recibir las enseñanzas del Espíritu Santo. Este es el primer paso básico y el único que debes dar por tu cuenta. Ni siquiera es necesario que completes este paso tú mismo. El ego, la primera objeción que va a poner es aquella que le hace al identificarse con lo material, ¿no? Con las posesiones materiales. Entonces lo primero que va a hacer es decir, entonces ¿qué voy a dar? ¿Mi coche? ¿Voy a dar mi casa? ¿Voy a dar mi trabajo? Esa es la objeción, porque para el ego eso son posesiones, esas son propiedades, pero para Dios la propiedad es lo que es propio de ti. Y lo que es propio de ti es tu voluntad de dar, es la incondicionalidad del amor. Eso es lo que es propio de ti, esa es tu propiedad, esa es tu única propiedad, la incondicionalidad del amor, el servicio, la ofrenda infinita. Para tener, da todo a todos, para tener, da todo a todas. Este es el primer paso básico y el único que debes dar por tu cuenta. Ni siquiera es necesario que completes este paso tú mismo, pero sí es necesario que te encamines en esa dirección. Ni siquiera es necesario que tengamos ansiedad por ser lo que aquí se nos invita a ser.
pero mostremos voluntad, esa semilla pequeña, esa semilla de, ¿cómo se le llama? Se me ha olvidado la palabra que se usa en los evangelios, ¿no? La semilla de el grano de mostaza, el grano de mostaza. Lo veo porque ese es el nombre de una editorial, la que edita justamente este libro de presencia de ausencia de felicidad. No, presencia de felicidad, eso es otra cosa que no viene al caso a hablar. El grano de mostaza, eso es lo que se nos está pidiendo, un poco de fe, la voluntad de reconocer la verdad en la cual a la cual nos conduce ese grano de fe, esa pequeña muestra de buena voluntad. Cuando decides ir por este camino, te pones a ti mismo a cargo del viaje, te responsabilizas, despiertas, te haces consciente. Cuando decides ir por este camino, te pones a ti mismo a cargo del viaje que tú y solo tú debes recorrer. Ni siquiera es necesario que completes este paso tú mismo, pero sí es necesario que te encamines en esa dirección. Es necesario que te des cuenta de que lo que el mundo nos ofrece, lo que un mundo de separación nos ofrece, no nos aporta nada. Es necesario que seamos completamente conscientes de ellos y por lo tanto elijamos lo que está conforme con la unidad. Este paso parece que agrava el conflicto en vez de resolverlo. Ya ponemos muchas veces el ejemplo, ¿no?, de aquel que está extremadamente obeso y se pone a hacer ejercicio, se pone en dieta y pasa una semana, se pesa y ha crecido de peso aún más, ¿no? Y eso es completamente es una consecuencia normal, dicen algunas personas que entienden de esto, ¿no? Porque si cambias un modelo de vida pasiva, vegetativa, en el cual no hacías ejercicio, lo cambias por actividad, pues tus músculos empiezan a fortalecerse y eso hace que peses más. Incluso aunque hayas perdido un poquito de grasa, que en una semana no te da tiempo para más, ¿no? Entonces es posible que incluso aumentes algún kilo. Y aún así, esto da noticias de que esto no quita de que tú estás mejor ahora estás más saludable, porque tú te sientes, ya ves esos pliegues de grasa que ya no son tan compactos. Pues a veces el despertar espiritual también es así, porque cuando despertamos nos damos cuenta de cosas que pasábamos por alto. Entonces a veces vemos gestos de malicia, gestos interesados, y eso nos causa dolor. Antes estábamos dormidos y no nos dábamos cuenta, nos relacionábamos como zombies, ¿no?, como autómatas, y no veíamos determinados elementos. Entonces al principio es posible que no veamos con amor y con comprensión esos gestos que empezamos a ver y que antes éramos ciegos a ellos. Entonces parece que estamos peor. La respuesta a ello es siempre desde el amor. Las personas se hacen daño cuando tienen intenciones maliciosas ante sus semejantes. Las personas se hacen daño cuando les mueve la codicia, la lujuria, la gula, la ira. Se hacen daño a sí mismas. Y por lo tanto, si los vemos desde el amor, no veremos la apariencia. Veremos cómo están clamando por reconocerse en el amor y daremos una respuesta desde el amor. Por lo tanto, esta apariencia de que el conflicto se agrava es solo el paso inicial para revertir tu percepción y darle la vuelta. Desgraciadamente muchos se quedan en esto y por eso se convierten en activistas en contra de un curso de milagro, en contra de cualquier enseñanza afín, porque se han quedado en ello. Porque empezaron a sufrir más y el ego les dijo: vuelve a donde estabas antes,
ahí estabas adaptado, ahí estabas en tu zona de confort, y confort es comodidad, y confort es satisfacción. Entonces se regresan a él y creen que atacar aquello que les hizo daño porque les hacía despertar es un beneficio para los demás, y por eso, como os comentaba, se convierten en activistas en contra de estas enseñanzas, pero al mismo tiempo también siguen clamando por amor en esos ataques. Esto entra en conflicto con la percepción invertida. La percepción mundana es una inversión del reino de Dios, porque se fundamenta en la carencia. Somos carentes, y a partir de ahí nos relacionamos con los demás, que los queremos utilizar para compensar esa carencia. Entonces ya no nos mueve el amor, nos mueve el miedo, que es sinónimo de carencia. Este paso inicial, que agrava el conflicto aparentemente en vez de resolverlo, entra en conflicto con la percepción invertida, que todavía no has abandonado, pues si no fuera así, el cambio de dirección no habría sido necesario. Algunos tardan en dar este paso mucho tiempo, de ahí la importancia de ahorrar el tiempo, ¿no?, que se nos repite a lo largo de estas enseñanzas. Muchos responden, he visto, ¿no?, en algunos foros, ¿no?, que dicen: no, yo vivo en el no tiempo, yo cultivo el no tiempo, y con esta idea van de foro en foro atacando a los que dicen que tenemos que ahorrar tiempo, ¿no? Es decir, yo vivo en el no tiempo, pero doy por saco en el tiempo a todos los que utilizan unas ideas que a mí me parece que contradicen las que yo intento cultivar en mí. Si vives en el no tiempo, ¿qué haces aquí dando por saco en el tiempo? Es lo que yo me pregunto, ¿no? Si vives en el no tiempo, ¿por qué vas de foro en foro, de canal de YouTube en canal de YouTube, de grupo de Facebook en grupo de Facebook, dando por saco a los que tú crees que viven en el tiempo? Comparte esa experiencia maravillosa y milagrosa de vivir en el no tiempo. Y eso no se hace con palabras, eso no se hace con palabras. Algunos tardan en dar este paso mucho tiempo y experimentan un conflicto muy agudo. Muchos otros intentan aceptar el conflicto. Ya vemos el conflicto como una realidad natural. Reconocer el conflicto y aceptarlo son dos cosas distintas. Si estamos en conflicto, negarlo no lo va a resolver. Entonces, lo que tenemos que hacer es que ese conflicto evidentemente forma parte de nuestra realidad, pero que no es real. Es una herramienta que nos va a proveer de un beneficio. Trascender la necesidad de ese y de cualquier conflicto, porque solo hay un problema, el problema de la separación, y la separación es una ilusión. Muchos otros intentan aceptar el conflicto en lugar de dar el paso siguiente para encaminarse a su resolución, pero habiendo dado el primer paso serán ayudados. Demos el primer paso y todo lo demás se nos dará por añadidura, pues una vez que hayan decidido a favor de lo que no pueden completar solos, nunca más estarán solos. Bueno, pues espero que mis reflexiones personales os hayan sido de utilidad. Aquí termina este apartado del capítulo 6, titulado Para tener da todo a todos, para tener da todo a todos. Gracias por vuestra atención, bendiciones, un abrazo y hasta una nueva oportunidad.